¿Has visto alguna vez una película de Hollywood llena de acción en la que a un avión se le abre un agujero en un costado y todo el mundo empieza a asustarse? Los objetos empiezan a volar por todas partes y la gente apenas puede mantenerse en sus asientos. Pues bien, en la vida real, un pequeño agujero en el cuerpo de un avión no causaría tanto drama. Sin embargo, tengo una historia increíble que contarte sobre un piloto que consiguió aterrizar un avión al que le faltaba la mitad del techo. ¿Lo puedes creer? Asegúrate de abrocharte el cinturón porque este viaje va a ser accidentado. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 propiedad de Aloha Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Hilo en Hawái rumbo a Honolulu. Antes de este vuelo ya había realizado 3 viajes cortos desde Honolulu hasta Hilo, Maui y Kauai. Todo estaba tranquilo ese día y el tiempo era agradable. Las cosas parecían ir sobre ruedas. El capitán del vuelo era Robert Sean Thiemer y su copiloto era Madeleine Tompkins, ambos con miles de horas de vuelo en el Boeing 737. Aquella mañana muy temprano, antes de despegar de Honolulu, Madeleine hizo la inspección previa al vuelo y dijo que todo estaba en orden. A las 11 de la mañana despegaron de Honolulu y se dirigieron a Maui y luego a Hilo. Cuando llegaron a Hilo no salieron de la cabina ni revisaron el avión desde afuera. No era un requisito, así que ¿para qué molestarse? A las 13:25 el avión despegó para el último tramo del viaje de ida y vuelta con 95 personas a bordo, 89 pasajeros, 2 pilotos, 3 auxiliares de vuelo y un controlador de tráfico que se sentó en el asiento del observador en la cabina. El avión despegó con normalidad y alcanzó su altitud de crucero de 7.500 metros sin ningún contratiempo. Pero entonces, a 40 kilómetros de Kahului, las cosas se complicaron. Los pilotos oyeron un fuerte silbido seguido de un crujido y a continuación, una ráfaga de viento tan fuerte que resultaba ensordecedora. Resultó que una pequeña sección del techo del lado izquierdo se había soltado, provocando una descompresión explosiva del avión. Y para empeorar aún más las cosas, la descompresión provocó una reacción en cadena que hizo que un enorme trozo del techo del avión se desprendiera por completo. El trozo que faltaba medía 55 metros de largo y cubría el avión desde la cabina hasta la zona de las alas delanteras. Los pilotos no tenían ni idea de lo que estaba pasando cuando se produjo el desastre. La primera oficial, que era la que estaba al mando del avión en ese momento, sintió de repente que su cabeza se echaba hacia atrás y entonces vio un montón de aislante gris y escombros volando alrededor de la cabina como si fuera un tornado. Mientras tanto, el capitán echó un vistazo a su alrededor y se quedó estupefacto al ver que la puerta de la cabina no aparecía por ninguna parte y que en lugar del techo de primera clase estaba mirando directamente al cielo. El avión empezó a inclinarse de un lado a otro, lo que dificultaba su control. La tripulación de la cabina se puso rápidamente las máscaras de oxígeno y el capitán tomó el control del avión. A continuación, inició un descenso de emergencia hacia el aeropuerto más cercano, la isla de Maui. Por suerte, todos los pasajeros estaban sentados y la mayoría llevaba abrochado el cinturón de seguridad, ya que la señal seguía encendida. Por desgracia, el incidente tomó por sorpresa a las azafatas. Una de ellas estaba cerca del agujero y casi es expulsada del avión. Las otras 2 fueron arrojadas al suelo y una de ellas se golpeó fuertemente la cabeza y perdió el conocimiento. La tercera azafata intentó ayudar a los pasajeros y mantener la calma. Al mismo tiempo, los pilotos intentaban desesperadamente avisar al control de tráfico aéreo que tenían una emergencia. Pero había problemas de comunicación incluso entre ellos mismos, debido al fuerte ruido y al hecho de que llevaban máscaras de oxígeno. Tuvieron que recurrir a señales manuales para entenderse. Además, no estaban seguros de que sus mensajes fueran escuchados por el control. Los mandos del avión no respondían correctamente, lo que dificultaba aún más el trabajo del capitán. La primera oficial hacía todo lo posible para ayudar al piloto a comunicarse con la torre. Recién cuando el avión descendió a una altitud de 4.000 metros, el controlador recibió por fin la llamada de socorro y empezó a hacer los preparativos para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la torre de control no estaba preparada para una situación así. De hecho, tenían que llamar al 911, como haría cualquier persona en caso de emergencia. El problema fue que el controlador no comprendió la gravedad de la situación y no se dio cuenta de que los pasajeros y los miembros de la tripulación necesitarían ayuda médica. Esto se debió a que la tripulación solo había informado de una descompresión súbita y no había explicado toda la situación en detalle.
El avión estaba en muy mal estado, pero el capitán estaba haciendo todo lo posible para aterrizar. Mientras descendían hacia el aeropuerto, le ordenó a la primera oficial que bajara el tren de aterrizaje, pero la luz indicadora no se encendió. El avión también tuvo un problema con el motor izquierdo, que falló cuando se acercaba a la pista. A pesar de estos problemas, el capitán utilizó el empuje inverso del motor que funcionaba para intentar aterrizar el avión. Fue una tarea difícil y peligrosa, pero consiguieron aterrizar con seguridad en la pista. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados del avión. Fue un milagro que todos sobrevivieran, pero 65 personas resultaron heridas. Habían sido alcanzadas por los escombros y los trozos de la carrocería del avión que volaban por los aires. Por desgracia, el personal de tierra no era consciente de la gravedad de la situación y no disponía de recursos suficientes para prestar asistencia médica inmediata a los pasajeros heridos. La primera ambulancia llegó 7 minutos después de que aterrizó el avión, lo que no era un escenario ideal. Además, solo había 2 ambulancias en toda la isla, que no podían trasladar a todos los heridos. En consecuencia, se utilizaron furgonetas turísticas para transportar a los pasajeros al hospital. Afortunadamente, 2 conductores que habían sido paramédicos les prestaron primeros auxilios inmediatos a los heridos ahí mismo en la pista. Mientras tanto, los mecánicos del aeropuerto y el personal llevaron las furgonetas al hospital, situado a 5 kilómetros de distancia. A pesar de las caóticas y estresantes circunstancias, solo 8 personas sufrieron heridas graves, pero todas se recuperaron plenamente más tarde. Sin embargo, el avión estaba muy estropeado y no era de extrañar que no hubiera podido soportar la descompresión. A pesar de que su edad no era un problema, había experimentado una gran cantidad de despegues y aterrizajes que hicieron mella en su integridad. El entorno salino y húmedo en el que operaba no hizo sino agravar los daños. Los aviones están diseñados para soportar un cierto número de ciclos de vuelo, y este avión había superado con creces ese número. La mayoría de sus vuelos eran nacionales de corta duración, lo que significaba que tenía que despegar y aterrizar muchas más veces de las previstas. Esto es lo que, en última instancia, provocó el desprendimiento del techo durante el vuelo. El mal estado del avión lo hizo irreparable y tuvo que ser desmantelado allí mismo, en el aeropuerto. Lo interesante es que, en una entrevista posterior al accidente, una pasajera recordó que había notado una grieta en el fuselaje del avión mientras embarcaba. No se lo dijo a la tripulación porque pensó que no merecía la pena, así que no tuvieron la oportunidad de comprobarlo. Es importante recordar que este tipo de accidentes son muy raros hoy en día. Las principales aerolíneas y aeropuertos toman numerosas medidas para garantizar la seguridad y, según la Universidad de Harvard, las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son de 1 entre 1,2 millones. Es un porcentaje ínfimo, y no sé a ti, pero a mí me parece muy reconfortante. E incluso si ocurriera algo como que se desprendiera el techo del avión, es tranquilizador saber que los pilotos están entrenados para manejar emergencias y aún así son capaces de aterrizar el avión con seguridad.